Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que estén bien en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo lo que ustedes han estado también ayudando en todo esto que estamos grabando. Nosotros siempre lo hemos hecho para bendición en la congregación, porque todavía no regresamos a los servicios que teníamos antes, pero esperamos en el nombre de Jesús que Dios nos siga ayudando, que les sea de bendición y que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Consejos que hay en su palabra, y es una bendición grande de poder hablar de su palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a empezar en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar un día más, Señor, a través de estas pantallas. Señor, bendice a la congregación, el buen pastor, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor, así como cada uno de los oyentes, Señor, de los hermanos que van a estar escuchando, Señor, estas enseñanzas, Padre, que sea tu mano poderosa, que sea tu mano gloriosa, tu Espíritu Santo, Señor, sobre todas las cosas, que puede ayudarme a mí, Señor, y puede ayudar a cada uno de los oyentes, Señor, cual sea su necesidad, Padre. Aclárales, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, para vivir mejor para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues así seguimos, mis hermanos, en nuestro tema que llevamos principal, entendiendo la vida cristiana, y hemos tratado de ir hablando de algunas cosas que es necesario que aprendamos, y créanme que si habláramos todo aquello lo que la Biblia dice, duraríamos años, y así ya tenemos, mis hermanos, yo creo años ya, me parece que vamos a ya 2 años, casi cerca de los 2 años, y son enseñanzas, mis hermanos, que nos ayudarán para nosotros entender lo que la Biblia dice, no qué dice, porque ahora se han cambiado doctrinas, ahora se han cambiado muchas cosas de lo que antes se creía. Entonces vamos a tratar de entender qué dice la Biblia, entendiendo la vida cristiana. Y como desde el principio hablaba y decía que la vida cristiana es como un rompecabezas. Usted le puede poner el número de piezas que quiera, para nada más darle a entender, va juntándose cosa por cosa, y de lo que la Biblia habla, de enseñanza, que era lo que agradaba a Dios, que no le agradaba a Dios, ahí se conoce a través de la palabra bendita de Dios, y es lo que estamos tratando de hacer, en pedacitos ir viendo. Estamos hablando de lo que eran las dificultades, sufrimientos y la soberanía de Dios, porque estamos en la segunda parte de esta enseñanza, que es el señorío de Jesucristo. Hablábamos de la salvación y luego cómo empieza el Señor a tomar parte en nuestra vida, a hacer prácticamente nuestra vida, porque muchos de nosotros ya podemos decir que seríamos como el pez fuera del agua si estuviéramos fuera de las manos de Dios, y es una realidad. Créame esto, que usted no sabría ni qué hacer. Ya cuando usted ama a Dios, cuando usted lo conoce, usted no sabe qué hacer si un día se quedara sin Dios, y eso es algo especial. Quiere decir que ya dependemos de Él, todavía con fallas, todavía con defectos, porque gracias a Dios le puedo decir, somos humanos, y digo gracias a Dios porque hay gente que a veces, porque hace así ciertas cositas, ay, yo sí obedezco, ay, yo sí, y nadie es perfecto, y eso es por eso digo gracias a Dios, porque Jesucristo, cuando le decía a aquel joven que vino a él, Señor, he hecho todo lo que dices, y muy especial todo lo que decía, y le dijo el Señor, que le dijo maestro bueno, y le dice, maestro bueno, dice, nada más es uno, el que está en los cielos. ¿Por qué hablaba Jesucristo eso? Porque había tenido que tomar forma de hombre para enseñarnos cómo deberíamos de hacer las cosas, y esa es nuestra bendición. Seguimos los pasos de Jesucristo, y esa es nuestra bendición. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar, hermano, ya vimos eso de dificultades, sufrimientos y la soberanía de Dios. Empezábamos a hablar en un punto, este último que hemos estado hablando, de cómo el Señor ha puesto un cerco alrededor de cada uno de nosotros, y esto es muy bueno entenderlo.
del que ha puesto un cerco alrededor de nosotros, y a través del libro de Job nosotros aprendimos, mis hermanos, cómo esto lo podemos explicar, porque es una de las cosas que me encanta. Lo que yo hablo, yo lo he aprendido en la Biblia, por eso lo digo. Y cuando el enemigo dice que se presenta allá delante, eso dice la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios, y él le dice: no has visto a mi siervo Job, justo, agradable, apartado del mal, que me agrada, perdón, que se ha apartado del mal, íntegro. Y el Señor le dice eso al Satanás, y él le dice: oh, pues sí, lo ha cercado. Cuando hay un cerco alrededor de los que son hijos de Dios, el enemigo no puede venir y a meterse cada que le da la gana, no. Nosotros vivimos bajo el cuidado, la protección de Dios, y hablo a los hijos de Dios porque eso es lo que la Biblia habla. Mucha gente le gusta la Biblia, pero no entiende lo que dice. Dice: el ángel de Jehová acampa, que es algo que le gusta mucho a la gente, alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que nos dice el salmista. Entonces, si usted dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, no de toda la creación, hermanos, es lo que hace Dios, no, a los que le aman, a los que le temen, a los que lo respetan, a los que lo honran, a los que con su propia vida puedan decir: aquí estoy, Dios, viviendo solo para ti, tratando de hacer tu voluntad. Hay mucha diferencia en esto. Entonces, si usted se fija, hay un cerco, y era de lo que hablamos y empezamos a hablar de Job. ¿Cómo le fue a Job, mis hermanos? El Señor estaba haciendo grandes cosas en Job, y usted sí se acuerda la deducción que llega Job después de tener esa experiencia de dificultades, sufrimientos, y conocer verdaderamente la soberanía de Dios, que dijo: de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Mucha diferencia. Nosotros conocer a Dios por lo que la gente dice, otra cosa es conocer a Dios por lo que la palabra dice, y el Espíritu Santo nos enseña la correcta interpretación, porque la Biblia cada quien la puede usar como le dé la gana. Mucha gente que dice ser cristiana y siempre la está usando para defenderse, se aprende versículos para si peca, decirles: oh no, pues yo pequé, pero la Biblia dice no, la Biblia se usa, mis hermanos, de una manera correcta para nosotros recibirla, para nosotros hacerla, para nosotros disfrutarla. Si yo un día me siento con alguien y empiezan a discutir, créame que a mí no me gusta tirar mis palabras al aire, no, a mí me gusta, si alguien la quiere recibir, yo me siento y le digo, y si no, pues mire, mi hermano, no voy a discutir, porque no es para eso la Biblia. A mí me ha sido de mucha bendición. ¿De qué bendición me ha sido? Que desde adolescente yo batallaba mucho con espíritu de suicidio, y tengo más de 50 años, y no es porque soy mujer y no le quiero decir, no, a veces me olvidan ya cuántos años tengo. Yo decía siempre, nada más quería 15, no tantos, pero bueno, así es la vida, tiene que avanzar. Pero 50 y tantos años tengo ya, mi hermano, para no mentir. No quiero mentir porque no me acuerdo, pero hasta ahorita Dios me ha guardado. Solamente Jesucristo me pudo ayudar a mí a salir de todo esto. Es por eso que le digo, es especial, es maravilloso, es hermoso. Y estoy sin drogas, porque mucha gente está dentro de esto y tienen que darle droga, y es medicina, y hablo de medicina, pero yo no he querido vivir así, mis hermanos. Es horrible. Ya me ha tocado en tiempos tener que estar dependiendo de cosas que tienen que ayudarme, hermano, por las enfermedades, y es horrible. Para mí no es vida, o sea, depender de algo así no es vida, pero gracias a Dios por Jesucristo, como dice su palabra, como dice el apóstol, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender que Él es el que es grande, Él es el poderoso, y Él es el único que puede ayudarnos. Y hablo de Jesús, Jesucristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario. Entonces nosotros veíamos dificultades, sufrimientos, y lo que era la soberanía de Dios. Desde Job hasta todo lo que venimos viendo, que aún los apóstoles no vieron nada de diferencia, porque había pruebas, luchas, problemas, hermano, enfermedad, nada, no, ellos siguieron avanzando, sabiendo que esto era parte de la vida cristiana. Por eso estamos tratando de enseñarlo, porque hay mucha gente antibíblica
y lo puedo decir antibíblica, diciendo que el que está enfermo está en pecado, que los cristianos no se enferman, que los que aman a Dios. Bueno, esa es su experiencia. Hay gente que no va a tener su misma experiencia, pero por la Biblia yo he demostrado que muchas veces se puede vivir así. Y lo fácil para mí ahorita hablarle de Eliseo, al que recibió una doble porción de parte de Dios a través de Elías. Amén. Fíjese lo que le estoy hablando. Y Eliseo, hermano, si usted se fija, Eliseo no lo dejan escrito hoy en la Biblia, de que tuvieron unas fallotas y que hacía cosas contra la voluntad de Dios. No, enseñan que él fue un siervo de Dios, y dice que Eliseo murió de una enfermedad. Y peléeme lo que quiera, la Biblia lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque hay gente que se va a los extremos. Si no es su experiencia, de acuerdo a sufrir enfermedades y cosas así, no hable lo que no entiende. Hablaba, dice Job, lo que no entendía, pero ahora mis ojos te han visto. Qué tremendo, mis hermanos. No todos tenemos las mismas experiencias, no todos tenemos la misma forma que Dios ha usado para purificarnos, para santificarnos, para llevarnos al plan de Él. Entonces no debemos de hablar lo que no entendemos, ¿ok? Hay gente que viene y me dice cosas que no entiendo hasta que su Espíritu Santo empieza a tratarme a enseñar, porque no es algo que yo he vivido. Entonces yo, si el Señor quiere que hable, si el Señor quiere que yo aconseje en esa área, yo lo hago. Y la congregación me conoce a mí, mis hermanos, en estas áreas. Entonces, nosotros vamos a hablar ahora, todavía estamos bajo el señorío de Jesucristo, y con esta parte vamos a terminar esta parte, mis hermanos, y luego vamos a seguir nosotros con la conducta cristiana, no, el permaneciendo en Cristo, me parece. Todavía tengo algo más ahí, pero permaneciendo en Cristo es lo que a nosotros creo que nos toca. Hay dos, bueno, tengo que estudiando todo esto y como que a veces se me olvida, pero es lo que nos toca. Ahora vamos a hablar de las 3 áreas de mi vida que necesito reconocer y someter al señorío de Jesucristo. Nosotros hemos hablado, mis hermanos, que cuando hablábamos del cerco, si ustedes se acuerdan, nosotros hablábamos de lo que era las posesiones. Las dejamos, mis hermanos, al principio, porque es se podría decir lo último o lo primero que pudiéramos decir: espíritu, alma y cuerpo, y luego estaban las posesiones. Siempre alguien que Dios, mis hermanos, está en su vida, le bendice, y no estoy hablando que le da riqueza, que no, le bendice con su presencia, y de alguna forma nos ayuda a mantenernos, mis hermanos. Algunos los ha bendecido más que a otros. Dios siempre sabe cómo Él hacer con sus hijos, y quién, mis hermanos, permanecerá fiel. Déjeme decirle, tristemente me ha tocado conocer cómo llega la gente antes de conocer a Cristo, y luego me ha tocado mirar cómo la gente cambia cuando conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que profesan decir que ya vino a sus vidas, y luego los bendice Dios y desaparecen de la vida cristiana. Es muy triste que usted se quede. Déjeme decirle, yo así lo veo. Existe Dios, el Todopoderoso, el que su presencia, si su presencia está en nuestra vida, hay descanso en nosotros. Así venga el problema, venga la tribulación, venga la enfermedad, nos ayuda a estar, como dice, flotando arriba de todo esto. Y yo lo hablo por lo que yo he vivido, es lo que yo hablo de mi experiencia. Entonces, si nosotros, mis hermanos, tomamos las bendiciones y nos vamos, nosotros sabe que agarramos la bendición de Dios y dejamos al Dios que bendice. Yo prefiero tener al Dios que bendice y dejar esto ir si es necesario. ¿Por qué? Porque el Dios que bendice siempre va a estar ahí. ¿De qué manera más grande yo puedo hablar que Dios bendice? La paz que da, mis hermanos. Problemas, dificultades, y usted puede dormir, usted puede descansar, usted puede, de repente viene el problema, viene y su cabeza dice: no, tengo un Dios que todo lo puede. Dice: aquí yo soy Jehová de toda carne. Dice: ¿habrá algo imposible para mí? Pues yo le digo, conviene. Si usted ha sido de los que le ha gustado, que Dios le ha bendecido, pero es con lo que se queda, créame que se ha quedado con las migajas, puedo decir, porque la mera verdad, la bendición más grande que tiene alguien que entiende la vida cristiana
es al Dios Todopoderoso, a Jesucristo como Señor y Salvador. Es la diferencia que le puedo decir. De repente el dinero viene, de repente se va, de repente, en todo, en el bien, en el mal, nada en la escasez, ahí la presencia de Dios siempre se va a manifestar, y eso se lo puedo decir. Cómo Dios trabaja maravillosamente. Ahora vamos a ver las 3 áreas de mi vida que necesito reconocer. Estamos hablando, cuando hablábamos del cerco y teníamos en esta pantalla, hablábamos de lo que era el espíritu, el alma y el cuerpo, cómo Dios cuida, y luego las posesiones, porque son parte importante en el área de que Dios aún cubre lo que nos ha dado, lo que Él nos ha permitido. A veces en las cosas que Dios ha bendecido mi vida, como con un carro, la casa, lo que haya sido, siempre llegó a haber gente dentro del cristianismo que iba a decir, el diablo también bendice. A mí no me ha bendecido para nada. Eso es algo que usa la gente celosa, envidiosa y inconforme con la vida, y yo siempre he tratado de servir al Dios Todopoderoso. Que la gente juzgue, mis hermanos, la manera en que yo hago, ese no es mi problema, pero Dios sí sabe quién yo soy. Y ese carro a mí no se me olvida, porque ese carro, mis hermanos, que le hablo de una vez que alguien me dijo, ¿verdad? Y hablo de una vez, porque ha habido muchas veces. Ese carro me dijo el Señor, te tengo una sorpresa. Y hermano, me habla un domingo, al sábado yo tenía ese carro, y claro que fue sorpresa. ¿Por qué? Porque Él mismo, así como lo trajo, así lo pagó. Entonces para mí, se lo digo delante de Dios, fue sorpresa. Esa es una bendición grandísima. Entonces el diablo a mí no me ha bendecido. Él me trajo deseos de quitarme la vida, de morirme, de que no servía para nada. A mí no me ha bendecido. Yo fui alguien que puedo decirle quién es Satanás y qué cruel es. En mi propia vida se lo puedo decir. Hay que hablar cosas cuando no entendamos, hermano. Es por eso que le digo, no necesitamos hablar en todo hay que callar, hay que saber mejor escuchar, como dice la palabra, que nuestros 2 oídos se hablan antes de que la boca se abra, ¿verdad? Que escuchemos con atención. Entonces, las 3 áreas de nuestra vida que necesitamos, hermanos, reconocer y someter al señorío de Jesús. Y si hablamos nosotros, ¿qué es más difícil de hablar? Casi siempre, hermano, cuando usted puede decir, dele su vida, a su espíritu al Señor, usted nada, pero déjeme decirle, ¿dónde tenemos el problema? Dios nos ha liberado de la muerte, nos ha salvado del mismo infierno, hermanos, porque sabíamos a dónde irá. Hay 2 lugares, la Biblia habla del cielo, y esto lo vino hablando Jesucristo, cuando dio, mis hermanos, esa enseñanza del rico Lázaro y el mendigo, que era él, ¿verdad? Y luego dice que había un hombre, el rey, ¿verdad? Habla del rey, del adinerado, del que hacía fiestas cada que hacía, y él, Lázaro, comía de las migajas de la mesa de ese rey, de sus hermanos, de todo lo que tiraban. Y él mismo habla, hermanos, donde estaba el seno de Abraham y donde estaba el infierno. Él es el que hace. Para empezar, aclaración, que hay 2 lugares nada más. Si sirves al Señor Jesucristo, lo reconoces como Señor, Salvador, y dejas que Él empiece a quitarte lo chismoso, lo metiche, lo adicto a drogas, al alcohol, a todo aquello, mujeres, a la lascivia, todo eso es una cosa que Dios hace maravillosamente. ¿Por qué yo puedo hablar de esto? Porque en la iglesia hay gente que vino, que era drogadicto, y no nada más consumía, vendía. Puedo hablarte de el borracho que el Señor salva, y hermano, casi se muere en un accidente. Hay varios, y Dios salvó su vida, y Dios transformó su corazón, y hasta ahorita no necesitan drogas, no necesitan alcohol. Jesucristo los ha hecho libres, Jesucristo ha hecho algo glorioso en sus vidas. Tienen familias, hermanos, tienen su casita, Dios ha hecho algo hermoso. ¿Por qué razón? A veces al que tiene el vicio del alcohol, lo que pasa es que deshace todo lo que recibe
en el alcohol. No puede tener casa, no puede tener muchas veces ni familia, no puede. Estos hermanos son testimonio viviente en nuestra congregación, hermano, que Dios hace cambios. Por eso le digo, Dios hace cambios. Entonces, ¿qué es lo que cuando alguien viene así al Señor y empieza a Dios a bendecirle? Vamos a empezar por lo que a veces más nos duele, las posesiones, mis hermanos. Fíjese, si hablásemos de posesiones, nosotros podemos utilizar varias cosas. En la posesión nosotros estamos hablando de cómo Dios, mis hermanos, puede bendecirte. Vamos a decir como persona, cuando uno es un ser humano, vamos a decirlo, para entender claro esto. Tienes papás, tienes hermanos. Cuando uno ya se casa, uno tiene hijos, esposo y esposa, tienes hijos, dependiendo, ¿verdad? Eres hombre o eres mujer. Tienes hijos y luego llegan las casas, la casa y llega un carro, llega todo esto. Y parece loco, pero hay mucha gente que deja a Dios por todo esto, hermano. Ese es por el mismo trabajo, mismo trabajo. Entonces, nosotros tenemos que entender. Yo no sé si se acuerda de qué hablamos. Las 3 áreas de nuestra vida que necesitamos reconocer y someter al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, y esto yo lo he hablado bastante, espero que haya usted escuchado esto: espíritu, alma y cuerpo. Así nos hizo Dios, mis hermanos. Y luego van a estar las posesiones, pero todo eso es parte de nosotros. Las posesiones vienen después de que Dios aún está teniendo un trato con nosotros, y nosotros podemos ver que Dios, mis hermanos, está en todo lo que tenemos. Viene el problema, bien nos quedamos sin nada, de repente ahí vamos avanzando. No sé cuál es su experiencia, pero le puedo hablar de la mía. Entonces está espíritu, alma y cuerpo, y las posesiones. Las posesiones es por lo que mucha gente deja a Dios, y le estoy hablando papás, hermanos, esposa, esposo, hijos, carro, casa. Esa es posesión. Cuando nosotros nos casamos, tenemos hijos, ¿y cómo los amamos? Porque pues es el fruto del amor que le tenemos a nuestra pareja. Por si alguien creyó que nada más se casaban para tener hijos, no, hay que tener conciencia. Por eso hay muchos niños abandonados, porque se va y no la pensé. No, los hijos no deberían ni de renegar de nada, sino darle gracias a Dios, porque hay gente que no puede ser madre, mis hermanos, no pueden ser padres porque hay una situación en sus vidas. Entonces, tenemos nosotros que entender las 3 áreas de nuestra vida, entonces, que debemos de reconocer, pero necesitamos someterlas. Miren lo que dice la Biblia, Lucas 14:33, mis hermanos, nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Una de las cosas que expresó Job, mis hermanos, cuando en un día pierde a sus 10 hijos, en un día pierde todo el ganado, pierde los siervos, pierde todo lo que él tenía, sus posesiones. Mis hermanos, no perdió la esposa, pero fue lo único que se puede decir que le quedó. Si usted se puede fijar, mi hermano, dice, cuando dice que Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, y él expresa, dice: sea el nombre de Jehová bendito. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y volveré así como regresé. Porque pues alguien te tiene que vestir, ¿verdad? Hasta cierta forma, si usted y yo pensamos, eso es. Pero si usted se pone a ver dentro de esto, mi hermano, dice: así que, está hablándole Jesucristo en Lucas a sus discípulos, mi hermano. Así dice, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, Dios mío, estas son las cosas donde nosotros hemos batallado, mis hermanos. Es donde hemos batallado muchas veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces no podemos, mis hermanos, hacer muchas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. No, batallamos bastante, mis hermanos. Las posesiones en nuestra vida no es fácil. No es fácil nosotros decir: pero te estoy hablando, porque hay que entenderlo. Estamos hablando de esposo, esposa, hijos. Estamos hablando, eres hijo, tienes papás, tienes mamá, tienes hermanos. Estamos hablando cuando tienes un carro, tienes una casa, tienes dinero, a lo mejor hay gente que ha juntado dinero. Eso es hablar la posesión. Dice:
si no renunciamos a todo lo que tenemos. Eso es lo que dice su palabra. Si no renunciamos a todo lo que tenemos. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. No podemos ser sus discípulos. No podemos. Y esas son áreas que nosotros no logramos a veces comprender, mis hermanos. No podemos comprender. Y por eso estoy hablando, cuando nosotros entendamos esto, nosotros vamos a poder hacer, mis hermanos, cosas diferentes. Nosotros no podemos. Por eso cuando nosotros estamos hablando de todo esto, mis hermanos, nosotros tenemos que ver qué Dios quiere que nosotros hagamos. Es un poquito difícil cuando nosotros no entendemos. Y vamos a hablar, a ver qué nos habla la Biblia. Y esta parte, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer nosotros muchas cosas. Estoy hablando nada más por entender, mis hermanos, entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que entender lo que Dios dice de nosotros. Entonces, vamos a ver lo que el Señor dice. Y para nosotros ver, mi hermano, esto, por lo que estamos mirando, son lo que vamos a ver las 3 áreas de tentaciones, porque es donde vimos lo pasado. Pero esto es lo que vamos nosotros a mirar más bien ahora este día. Las 3 áreas de tentaciones, pruebas, tribulaciones y sumisión. Ya nosotros vimos lo que era la prueba, mis hermanos, todo lo que nosotros podíamos hablar. Las 3 áreas que debemos de reconocer y someter. Esto le estoy hablando porque tenemos que entenderlo. Si hablásemos de posesiones, vamos a hablar todo lo que tenemos, todo. Es lo que dice Lucas 14:33. Así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, vamos a entrar a esta parte. Ahora, las 3 áreas de tentaciones, pruebas, tribulaciones y sumisión. Para nosotros poder entrar allá necesitamos entender, hermanos, si no renunciamos a todo lo que poseemos, no podemos ser discípulos de Dios. Entonces ya no es dificultad, ya no es tentación, dificultad ya no es lo que es sufrimiento, tribulación. Ahora vamos a entrar, hermano, a lo que es el área de tentaciones, pruebas, tribulaciones y sumisión. Si nosotros hablamos, porque esto lo voy a seguir hablando, porque yo me he dado cuenta como que hay una confusión en el pueblo de Dios, mis hermanos. Te hablan de tentación como si es prueba, y no. Yo quiero que entienda que tentación es una cosa, prueba es otra. Es algo que tenemos que comprender. La tentación, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fíjese, está hablando de la palabra tentación, ser tentado. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, aquí es donde mucha gente se confunde. Está hablando de tentación, la prueba de la tentación, ¿ok? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí no tiene nada que ver Dios, aquí tiene que ver lo que nosotros somos, la concupiscencia, la malicia, la maldad, la lascivia, para que me puedan entender que traemos dentro de nosotros y Satanás, o sea, no tiene nada que ver con Dios. Dios no, claro, nosotros entendemos de su soberanía y hablamos de un cerco. Él no puede acercarse si Dios no le da permiso, porque hasta que Dios le da permiso a Satanás que se acerque a Job, él pudo acercarse, pero no tiene que ver nada Dios con la tentación. Y le digo, aquí es donde está la confusión de muchos de los hijos de Dios. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Punto y coma, dice, porque cuando haya resistido la prueba, está hablando de la tentación, no está hablando de prueba. Hay diferencia, y esto es algo que
es necesario que usted y yo comprendamos para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere. Es necesario que lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque cuando sea tentación tiene que ver con lo malo que hay dentro de mí. Cuando es prueba, Dios está usando algo para purificar mi vida, para hacerme, dice, como el oro que brille. Es diferencia. Entonces, esto es tentación, porque vamos a hablar de las 3 áreas de tentaciones. Entonces está pruebas, tribulaciones y la sumisión. Tenemos que saber qué es, cómo someternos a Dios en todo esto, ¿ok? Aún en la tentación. Pero la tentación, hermano, dice que Dios no puede tentar a nadie. Por eso yo hablo de esto, porque la Biblia me lo dice, no lo que la gente se ha confundido. Mateo 4:3 nos dice, y vino a él, cuando Jesucristo fue llamado por el Espíritu Santo a ayunar, mis hermanos, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese la situación, mi hermano, cuando Jesús tuvo hambre en medio de este ayuno, mis hermanos, de 40 días con 40 noches, dice la palabra. Y nos enseña, mi hermano, viene el tentador porque sabía que tenía hambre, tenía que ver con su cuerpo, su necesidad de comer algo como humano, porque vino a usar un cuerpo humano que tenía hambre, que tenía cansancio, que tenía sed. Mis hermanos, la Biblia, lo que yo he leído, eso es lo que me ha enseñado. Pues mire lo que dice 1 Tesalonicenses 3:5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Está hablando el apóstol Pablo, les manda esta carta a los tesalonicenses, mi hermano, y les está diciendo, no pude soportar más la carga, la preocupación que tenía. Dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Estaba preocupado si ellos estaban bien. Él sabía que el diablo venía y tentaba a mis hermanos. Dice, y que nuestro trabajo resultase en vano. Preocupado por sus vidas, por sus almas. Y ellos estaban retirados de donde estaba el apóstol Pablo, para que usted pueda entender. Por eso envía la carta, y no nada más envía la carta, envía a alguien que vaya y aún le diga, mi hermano, que ellos siguen sirviendo a Dios, que ellos no han sido vencidos por el diablo, porque el tentador pudo haber venido, pero ellos amaban al Señor Jesucristo, ellos seguían avanzando. Estas son pruebas, mis hermanos, de que viene alguien a tentarnos, y lo estoy hablando por la Biblia. Por eso yo tengo que hablarle de la Biblia, no que dice a veces ya el predicador, hermano, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, porque se han cambiado tantas cosas. Pero algo, hermano, que se cambie de la Biblia, no lo debe usted de aceptar. Debería de saber estas cosas. Por eso el mundo cristiano está, como dicen comúnmente, con las patas para arriba, porque se han dejado escuchando cosas que no debieran. Si leyéramos la Biblia, nosotros nos daríamos cuenta que es de Dios y que no es de Dios. El tentador, hermano, el tentador está hablando, tentó a Jesucristo, fue a tentar a esta congregación, y Pablo estaba preocupado por si hubiesen caído en esa tentación. Miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis 12:10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Para que usted sepa todo lo que usted hace, todo lo que yo hago. El diablo envía sus achichincles, hermano, a que nos vigilen, y dice que está día y noche el acusador, y ese es el que tienta. Mira, mi hermano, qué triste que no entendamos que viene a tentarnos, por decir, con nuestra boca, con nuestros ojos, hermano, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, porque
todo esto, mi hermano, Dios está viendo. Y aún dice que nunca digas que no dijiste algo cuando hay un ángel escribiendo lo que hacemos. Mucha gente no entiende porque quiere vivir una vida cristiana sin saber que hay un mundo espiritual, mi hermano, en el cual estamos peleando todos los días. Por eso cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y hay uno de los evangelios que nos dice, cada día y sígame. Cada día, porque cada día tengo que amanecer, hermano, con el deseo, con la voluntad de rendir todo a nuestro Dios, hermano, como cristiano, que digo que soy, que profeso ser, de dejar todo, de que Él me guíe, que Él me dirija, que Él trate conmigo, mis hermanos, de que Él haga cada día, negarme a mí misma, o a mí mismo, según si usted es hombre. Entonces nosotros tenemos que comprender, hay un acusador, hay un tentador. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y les dice que cuidemos, mis hermanos, no, esta es otra parte, que dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea irreprensible para cuando Jesucristo venga por nosotros. Irreprensible. No podemos mezclarnos, no podemos andar como el mundo hace, mi hermano. No podemos hacer las cosas que el mundo hace. Metiches, chismosos, adúlteros, fornicarios, hermano. Todo esto y el mundo cristiano quiere andar lo mismo. No corremos por la misma corriente, mi hermano. Nosotros vamos contra la corriente de este mundo y es algo que no entendemos. Y estamos empezando, mis hermanos. Entonces, estamos hablando de la tentación y ahora vamos a hablar que Dios prueba a sus hijos. Y ya hablé de esto, nada más porque voy a empezar lo que es tentaciones, pruebas, tribulaciones, mis hermanos, y la sumisión que debemos de tener nosotros a Dios. Entonces, ahora le voy a hablar, tentación es el diablo quien tienta a la persona. No puede ser Dios. Santiago 1, léalo hasta que usted entienda esto, para que usted sepa cómo Dios trabaja. Entonces, si hablásemos de la prueba, mis hermanos, Dios prueba a sus hijos. Dice Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Aquí es lo que yo quiero que usted tome. Y los probaré como se prueba el oro. Se mete a fuego alto para que suelte toda impureza. Es lo que Dios está diciendo. Más usted lo mantenga, hermano, el oro de donde se saca, de donde lo traen, hermano, lo ponen, entre más el fuego empieza a aventar toda aquella impureza y empieza a hacerse el oro más puro, a salir y a salir. En ese fuego es lo que Dios está diciendo. A veces ese es el fuego que Dios usa, hermanos, para purificarnos. Cuando Él nos purifica, cuando Él nos prueba y Él nos purifica en esas áreas, dice, entonces Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber, mis hermanos, que Dios hace esto? Si tú te pones a ver, porque yo le hice un recalco en las posesiones. Vamos a hablar de todo, pero hice recalco en las posesiones porque es donde más tenemos problemas. Por el esposo, por la esposa, por los padres, por los hermanos, por los hijos. Porque, ay, no, si mi hermano yo me muero. Ay, no, si mi... Nada, dice nada. O sea, que tú te veas como si no tuviéramos nada y disfrutar de la vida, porque Él es todo y nos permite disfrutar. Él, lo único que quiere que entendamos que Él es soberano, que estás por encima de nuestra voluntad. Él quiere, mi hermano, que hagamos su voluntad, que nos sometamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que Dios prueba? Dios probó a Abraham, mi hermano, probó a Job. Y podemos hablar a Abraham, ¿qué le dice? Dame a tu hijo, tu único hijo. Tener el hijo, casi 100 años, hermana, 100 años, y ya tenían. Ya la Biblia nos dice que la costumbre de las mujeres ya se le había ido a asar. Y Dios hizo un milagro grande. Y ahora le dice, dame a tu hijo. A Dios nunca le ha gustado que tú y yo amemos algo más que lo que debemos de amar a Dios. Dios es celoso. Mucha gente no entiende esto. Y la Biblia lo dice, mis hermanos. No es que yo me las invento, la Biblia. ¿Cómo yo he aprendido a servir a Dios? Por la Biblia. Si no la lees y siempre oyes por ahí, pues tú vas a agarrar. Mire, a mí me dijo alguien un día, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he leído toda la Biblia, hermano, y eso no se encuentra aquí. Se lo
puedo comprobar, no está ahí. Ayúdate que yo te ayudaré. Y era una persona que decía ser cristiana. Y yo digo, oímos cosas que dice la gente y ahí andamos. No, nosotros tenemos que comprobar que no está ahí. ¿Cómo hizo Dios, mi hermano? Probó a Abraham. Se aseguró, que Abraham no amara más a su hijo que a Dios. Y me gusta mucho como lo describe el escritor de Hebreos, hermano. Dice, Abraham creyó esperanza contra esperanza. O sea, él amaba a su hijo, hermano. Ya era una edad para ser a lo mejor un abuelo, no un papá. Yo te puedo decir, hermano, yo me he dado cuenta de muchas veces cuando alguien ya grande tiene hijos, los quiere tratar como abuelo y tristemente no es abuelo. Y a él, hermano, se le van a pedir cuenta de lo que Dios puso en sus manos y eso es lo peligroso. Porque el abuelo quiere siempre quedar bien, quiere siempre tratar, abuelos buenos, porque hay unos que, Dios mío, de mi vida, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuve abuelitos buenos. Si usted se pone a pensar, mi hermano, o sea, son cosas que nosotros tenemos que entender, tentación, prueba, para que podamos entender qué está haciendo Dios. Hay momentos que estamos siendo tentados, perdón mis hermanos, estamos siendo tentados y es por nuestra concupiscencia, todo mugrero que podemos traer como seres humanos, porque Dios nos va limpiando, hermano, nos va haciendo vasos útiles, es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que pasar por esos procesos de todo lo que venga, a veces la prueba, a veces la tentación. ¿Por qué es importante saber cuando es tentación? Usted, hermano, tiene que someter esa área. Si son sus ojos y le gusta andar viendo las mujeres cuando usted ya tiene una, o le gusta estar viendo lo que usted no debería estar metido, entonces, perdón. Entonces usted, mi hermano, tiene que entregar sus ojos al Señor. Ahora, si usted tiene problema con su boca y anda de metiche donde quiera, de chismoso, usted tiene que someter esta pequeña boca que tanto problema, o grande, ¿verdad? Porque hay muchos que nos metemos la cuchara grandota, decía mi hermana, como alguien por ahí, me hacía enojar, pero eso decía. Podemos, mi hermano, tenemos el problema aquí, esto que poseemos no se lo hemos dado a Dios. Usted debería de salir del chisme, son de las cosas, ya esto para mí podría decir, ahí viene el enemigo, mira que ya es tentación, usted debería de sujetar su lengua y no hablar ni pensar nada. Si a usted le gusta y va a la mujer y hasta donde se pierde, o el hombre, porque ahora la mujer es tremenda también, hasta donde se pierde, sujete, someta sus ojos, su boca, y no me voy a ir más allá, lo que poseemos. Por eso le hablaba de posesión. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos esas cosas. Si esto no lo podemos mantener, hermano, a la voluntad de Dios, ¿usted qué cree que va a pasar? Pero eso es tentación, porque nos están tentando. Tenemos problema con la boca, tenemos problema con los ojos. Nos está tentando el diablo donde sabe. Y luego nos tienta y luego él nos acusa. ¿Te fijaste? No pudo aguantar sus ojos. ¿Te fijaste? Su boca se movía como la serpiente. Imagínate esas acusaciones. Entonces tenemos que tener claro, cuando viene Dios y prueba, mi hermano, a veces va a probar el Señor nuestra vida para purificarnos, como lo hizo con Job. Con Job, aunque entró el tentador, mi hermano, con Job estaba siendo probado, mi hermano, para que lo conociera más. Claro, pudo haber tentación, usted puede ver una mezcla de muchas cosas, porque estaban siendo tocadas sus posesiones, claro. Pero usted, mi hermano, dice que Él nos quiere probar como se prueba el oro dentro del fuego. Cuando vengan los problemas y usted sabe que ha guardado su mente, su boca, todo su ser. Entonces, ¿por qué va a estar? Dios ya no me quiere. No diga, Señor, aquí estoy. Purifícame, santifícame. Y cuando usted vea que habló de más, que sus ojos se voltearon a ver donde usted no debía, entonces usted diga, Señor, mira, controla este ser, porque en realidad tengo problema en esa área. Sería una diferencia, porque yo reconocería de donde yo soy tentado y yo estoy cayendo o sucumbiendo, mi hermano, a la tentación. Ahí sería algo diferente. Es bendición saber la diferencia de tentación y saber la diferencia de prueba, mis hermanos. Es una bendición, mi hermano. Podemos seguir, pero créame que yo me deleito y me atoro, me quedo y quiero parar, mis hermanos, porque sé que se ha ido el tiempo.
Hablando de prueba de tentación, acuérdese, esta es la etapa que empezamos, las 3 áreas de tentaciones. Está pruebas, tribulaciones y lo que es la sumisión a Dios, es lo que vamos a ver. Las 3 áreas de tentaciones, pruebas y tribulaciones. Y luego veremos, mi hermano, cómo someternos a Dios. Bíblicamente es fácil. Es fácil, porque Él nos ayuda, o sea, no estamos solos. Y vamos a quedar aquí. Yo espero que le sirva a mi hermano. Yo espero que el Señor trate con usted. Yo espero que el Señor trabaje, porque sí tenemos que aprender, diferenciar la tentación y la prueba. En la tentación yo soy culpable, usted es culpable si caemos en ello. En la prueba, mi hermano, Él es el que está moviendo todo y está tratando de purificarnos, como quiera, de sacar toda impureza, todo aquello que a Él no le agrada. Nos conviene entender, porque cuando entendemos podemos decir, Señor, cómo duele esto, pero la mera verdad, necesito que me purifiques, que limpies todo aquello que no te agrada. Es una bendición. Vamos a orar, mis hermanos, y así vamos a despedirnos. Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradeciendo, Señor, la bendición que nos das de estar a través de estas cámaras, Señor. Yo me deleito, me gozo, Señor, el poder hablar de tu palabra. Y hablo, Señor, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, Señor, porque eso es maravilloso para mí. Es una experiencia personal. Si no fuera por ti, Señor, yo estaría muerta, yo estaría ya en aquel lugar, Señor, de espera, de tormento para el día del juicio, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos gracia, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, dándonos, Señor, la manera que podamos comprender más tu palabra, Señor, para obedecerla, para guardarla, Señor, y no como religioso, Señor, como fariseo, no, como hijo tuyo, que podamos disfrutarla, deleitarnos tanto, Señor, que cada día podamos conocerte más, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos muchísimas gracias por cada uno de los oyentes, Señor. Esperamos que tú les bendigas, que les guardes, que les ayudes, Señor, a interesarse, Señor, en las cosas que son sanas de la palabra, Señor. No aquello que brilla y que llama tanto la atención y ya hay una de mezclas horribles, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Guárdale, Señor, de todo peligro, de todo mal, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede vida. Amén.